Amigos de Ojo con Eso Televisión, nosotros desde México, como les prometimos, estamos haciendo contacto hoy con una venezolana de la isla de Margarita, porque ella está, no sé desde cuánto tiempo allá, pero nos lo dirá, y ha incursionado en un ámbito de la cultura que siempre ha sido atractivo, no es nuevo, viene desde el siglo XVI, el teatro, y en todas partes del mundo pues se practica, se ejercita con muchos propósitos, algunas veces en forma irónica, otras veces con sarcasmo, otras veces con carácter religioso a lo largo de la historia, pero hoy día tiene una connotación más educativa que otra cosa. Tratar pues de captar en la sociedad en su conjunto pues de esas fallas que ocurren, pero manejarlas en forma jocosa para que sirvan de aprendizaje y se entienda pues que el teatro es una enseñanza, no es una distracción como muchos piensan. Requiere mucho estudio, mucha profundidad, mucha cultura para lucirse en el escenario y dejar el mensaje que se quiere dejar. Yo tengo entonces a Aromaya León, de la isla de Margarita, como les dije. Y mi primera pregunta va orientada a preguntarle, ¿cómo surge que una persona de Margarita se haya ido a Francia? ¿De dónde te nació esa inquietud, esa búsqueda de tener contacto con una cultura pues tan lejana? Bueno, básicamente porque yo quería hacer una escuela de teatro aquí en Francia, ubicada en París, entonces empecé a hacer todos los trámites para eso. La idea principalmente era estar un año acá, o sea, hacer la escuela y luego regresar, pero me di cuenta que en un año realmente no es suficiente para sumergirse en la cultura, para hacer lo que yo quería hacer, y me fui quedando poco a poco y ya tengo 5 años acá. Ya, ¿no? Y que el teatro tiene de todos modos pues una historia muy compleja, muy larga, con altibajos y variantes en el tiempo, ¿no? Sí. Desde luego aprenderlo en tan corto tiempo no es fácil, porque hay que conocerlo en profundidad para poder hoy día ejercer un teatro que se diferencie de todo lo que hasta ahora ha significado. Y por eso yo Sí, te quiero preguntar, ¿tú lo concebiste a motu propio? ¿Te entusiasmó alguien? ¿Cómo fue eso en Margarita? O sea, cuando dijeron, ah, Aramoya se va para Francia. ¿Lo habías programado? ¿Fue sorpresivo? ¿Te animó la gente? bueno, yo ya había hecho teatro desde antes. Ah, O lo sea, habías yo hecho. no vine a aprender el teatro de cero aquí en Francia. De hecho, había empezado, gracias a mi mamá, en realidad, ella, una parte de sus estudios en Caracas fue sobre el teatro, pero la parte teórica. Entonces ella de vez en cuando, ¿sabes? Me comentaba sobre ciertos autores teatrales y eso creo que me fue entusiasmando. Pero en Margarita, digamos que leía teatro, no llegué a Allá practicar. prácticamente no había compañía de teatro, ¿no? Bueno, está Hola. la compañía de Rodolfo Rodríguez en el Teatro de Juan Griego, y hay otra en la Asunción, pero yo no llegué nunca a participar en sus obras, pero los había escuchado. Claro, o sea, sí hay, pero no hay, no es suficiente, lamentablemente. Pienso que, bueno, deberíamos, Claro, aunque y sí tú, recuerdo que a lo mejor tu mamá también, como es de la cultura y de la academia, sí, pues de alguna manera te dio luces de que lucía interesante ese propósito y ese proyecto sí, tuyo, como ¿no? que lo propuso de alguna manera, pero ya para actuar, ya como actriz, porque mi mamá lo había estudiado desde las lecturas. Okay. Recuerdo que en el colegio había un acercamiento, hicimos algunas lecturas de escenas y era algo así como esporádico, pero que siempre me llamaba la atención. Y fue cuando fui a vivir yo me mudo a Caracas después, estudié en la Universidad Central de Venezuela una carrera que no tiene nada que ver con el teatro, bibliotecología y archivología, pero al mismo tiempo empecé en la escuela Juana Sujo, ubicada en Quinta Crespo, en Caracas. Digamos que allí empiezo como a entender ya de manera práctica en qué consiste el teatro, de qué va, cuáles son las técnicas. Había también una parte teórica que por supuesto es importante, entonces tenía las dos visiones. Esa escuela duró 2 años, tuvimos una presentación final, como mi primera experiencia, aunque también tengo que decir que yo estuve de intercambio un año en Bruselas, cuando tenía 16 años, que fue la primera vez que salgo de mi casa.
de Margarita. Y Sí. me voy, y en el colegio había teatro como opción. Y yo me inscribí. Entonces fue como, digamos, casi la primera vez donde empecé también a ver en qué consistía el teatro, en este caso en francés. Entonces era otro reto que tenía, que eso lo podremos hablar después, cómo es hacer teatro en francés, en un idioma que no es No, es que el yo creo que mío. no va a ser la primera entrevista que yo te haga porque vas a evolucionar mucho. Con esos antecedentes que me estás mencionando, a mí me indica que tienes pues un afán profundo de llegar lejos en esta disciplina, que Sí, no se circunscribe solamente a un telón y a una tarima, sino que se combina con muchísimas otras disciplinas de la cultura y del quehacer humano. totalmente, sí, Entonces sí, vamos a hablar muchas veces, por eso yo creo que hoy lo que queremos es hacer, yo particularmente en Ojo con Eso Televisión, quería hacer una entrevista de personalidad y motivacional, porque tú eres joven y los jóvenes nuestros están hoy por todas partes del mundo y yo quiero que también se afinquen un tanto en lo que son los emprendimientos, la búsqueda de conocimientos novedosos que sirvan pues para todas las actividades del ser humano, que refuercen la cultura y el conocimiento y que alienten los valores y principios. Entonces yo creo que el teatro para mí es una herramienta fundamental en ese trabajo de formar valores, de inculcar principios, de dar enseñanzas positivas, porque el teatro, por su misma mascarada que a veces muestra, ¿verdad? Que luce como un folclore y otra cosa, pues en el fondo requiere preparación, requiere libretos, requiere escoger temáticas de mucha profundidad. O sea, lo practicaron hombres grandes de la cultura del mundo pues a lo largo de los siglos y lo pusieron en boga para que justamente se convierta en eso, en una plataforma de enseñanza y de reforzamiento de la ciudadanía. Entonces yo creo que tú en Francia, que es la ciudad de la luz, ¿no? Por supuesto tienes que haber captado que esa tiene que ser la orientación y la búsqueda de esa disciplina que escogiste, ¿no? sí. Yo particularmente creo, es una visión muy personal, pero creo que el teatro debería ser casi que obligatorio en los colegios, no solo en Venezuela, sino en todos los lugares, porque además yo acá también he tenido la oportunidad de dar clases de teatro a niños y a adolescentes, y en Caracas también. Y creo que el teatro es, para los niños, es algo casi que natural en ellos, y los Sí. ayuda muchísimo, ¿no? Porque el teatro es un juego, digamos que a veces un poco ordenado, y para los adolescentes también. Yo, las pocas veces que Margarita pudo hacer teatro, todavía lo recuerdo, porque eran momentos además de encuentro con los demás compañeros, el hecho de comprometerse a crear una escena, nada más, no tiene que ser una obra, una escena, escoger el vestuario, aprenderse los textos, saber que hay un público que te va a ver, ya hay un compromiso también que todos E adquirimos. imprimirle la naturalidad requerida, porque no es solamente ficción, es naturalidad en el actuar y en el decir, ¿no? Claro, la idea es que sea creíble, que lo que yo voy a decir, el que lo escuche, se lo crea. Diga, ah, mira, de verdad a esa muchacha o a ese muchacho parece que le pasó eso, ciertamente, y que se identifique, que le haga pensar a alguien de su familia, en fin. Y eso es mucho trabajo. El teatro, como usted lo ha dicho, es un arte que requiere mucha disciplina, mucha entrega, es mucho tiempo, no es algo sencillo, No, y que tiene es una algo, connotación sociológica muy profunda, si la vemos bien, ¿no? Porque sí, es coger los temas del día a día, del común, y convertirlo pues en un escenario, en algo atractivo, pero al mismo tiempo didáctico, ¿no? Y es lo claro. importante. Claro, la idea es, bueno, también divertirse, pero también hablar sobre temas que pueden ser delicados o temas que son muy presentes, que están en boga, todos diversos temas importantes, claro, contados de diferentes formas. Puedes contar a través de una comedia, puedes estar diciendo algo muy importante y muy valioso, pero quizás no es tan evidente al principio. O puedes ir de una vez con un drama y lanzar un tema importantísimo también. O sea, hay muchas maneras de contar una historia, porque el teatro lo que busca es eso, es contar diferentes historias. Ahora, Entonces, claro, ya. cómo te involucras tú al llegar a Francia con ese propósito que llevaba con compañías en específico que te dieran los canales adecuados para ir profundizando y mejorando? ¿O ya llevabas al alcance algunas recomendaciones en particular para conectarte allá?
No tanto, o sea, lo que yo conocía es esta escuela que me interesaba porque había un profesor en Caracas que la había hecho, que la había recomendado. Entonces, claro, yo llego un poco como sin conocer mucho cómo funciona la movida teatral aquí en París. Y una vez acá me di cuenta que es sumamente amplia. O sea, aquí hay, tú haces así, hay un actor, haces así, hay una actriz, haces así, hay un escritor, un dramaturgo, en fin, hay demasiado valor por la cultura. Hay muchísimas obras de teatro que ver todo el tiempo, muchísimo teatro. Es un país que invierte mucho en el arte. Se Sí, toma mucho en cuenta la cultura, en pues. todas las disciplinas del arte, sí, cómo no. Sí, Se invierte sí, mucho en eso, si los gobiernos se invierte ocupan mucho. de eso. Ahora, allá está establecido a nivel educativo, como tú aspiras que llegue a ser en todas las escuelas de Venezuela, por ejemplo. Yo tengo entendido que es muy común, sí. No sé si de manera obligatoria, pero la información que tengo, hay teatro en muchas escuelas. O sea, es muy común. Y ya de manera profesional también, después, a partir de cierta edad, hay muchos conservatorios que son gratis para estudiantes hasta los 26 años, donde se forman de manera ya profesional durante años, tienen ese acceso a esa educación teatral sin tener que pagar. Por supuesto, también hay escuelas de teatro privadas que son bastante caras. O sea, hay un poco de todo, pero si quieres hacer teatro acá es bastante accesible. O sea, tú actualmente lo practicas con alguna compañía en particular. Bueno, yo sí, actualmente trabajo en una obra, por cierto, es en español, pero la estamos preparando en francés también. Es una compañía de una chica que es venezolana. Y después de reflexionar mucho, decidí crear mi propia compañía. Eso es sumamente reciente, porque, bueno, siento que es la forma también de hacerme un lugar acá desde lo que yo quisiera hacer. Bueno, dile a los margariteños cómo se llama tu compañía para cuando la oigan sepan pues que se trata de Aromaya León, Se llama Cosmosen Teatro. Cosnocen. Sí, es que es un juego de palabras en francés del cosmos y la escena. Ah, ok. Entonces como que se une. Cosmo Essence. Ok, ok. Exacto. Perfecto. Bueno, es bueno saber el nombre para tenerlo pendiente, porque en algún momento va a aparecer de verdad pues en los carteles, ¿no? Esperamos eso. Sí, Ahora, ¿has tenido intercambio fuera de... Tú estás en dónde? En Francia, en París propiamente. sí, en París. Sí. ¿Y has tenido que ir a otras regiones de la nación en tus presentaciones o no has requerido de ello todavía? He hecho talleres en otras ciudades. Sí, Ok, es sí, sí, importante. sí. ¿Y tu compañía ya cómo las has ido conformando? ¿Tienes jóvenes, niños? ¿De qué características es? No es una compañía de adultos, no son Ah, niños, diablo. Ah, pero uno de los objetivos sí es también trabajar con el teatro infantil, que es algo que me gusta, me interesa también la escritura de teatros para niños, porque trabajo con niños. ok, Entonces me gusta mucho ese universo también, que ok. ha sido un poco, no solo acá, pero en Venezuela, creo que también en general el teatro infantil es un poco como menospreciado en algunas ocasiones, ¿no? Claro. Como teatro visto así como, bueno, menor. Y yo considero que no es para nada eso, todo lo contrario, Sí. un teatro No, muy claro, y valioso. al teatro siempre se le han puesto de manifiesto pues muchas connotaciones, particularmente el teatro de calle que llamaban vodevil antes, ¿no? Ujú. Por ejemplo, ha pasado por muchas etapas para irse mejorando y perfeccionando. E inclusive los artistas que se desempeñan en teatro también pues cabalgan rápidamente a la televisión, al cine, ¿no? Allá en Francia en Sí, particular ocurre muy a menudo, también como en casi todos los países de Europa, ¿no? sí, mucha gente dice que el teatro es como la gran escuela para luego ir a poder ¿Has hacer pensado en cine o hacer has televisión. pensado en ese posible vínculo en un momento dado allá en la televisión francesa? No, la televisión no. En el cine sí me gustaría. Yo he tenido algunas, bueno, participaciones en cortometrajes. Y claro, es otro lenguaje, es otro tipo Claro, lógico. de Sí, otra visión distinta, ¿no? Yo sí creo particularmente que el teatro ayuda bastante, sobre todo, por ejemplo, cómo encarar un personaje, cómo preparar eso, pero el cine es otra cosa, es mucho más técnico, es otro tiempo, es otra forma de trabajar que también es súper interesante, por supuesto, sí. no, y escenográficamente pues cambian todos los patrones, por supuesto, ¿no? Sí. Sí, es Pero diferente, pero se gana mucho con si uno ha hecho teatro antes, pienso yo.
¿Y cómo estuvo el miedo? El miedo cuando llegaste a Francia y te tocó por primera vez presentarte ante un público. Pues ¿Lo yo creo que el superaste? miedo, ¿Te preparaste? ¿Lo superaste? ¿Se requeriste de alguna terapia especial? no, o sea, yo creo que el miedo siempre va a estar, ¿sabes? Porque cuando tú estás frente a un público, eres vulnerable. Es como si, es una imagen de como si estás totalmente desnudo frente a muchas personas No, ¿y que, cómo te van a calificar? Porque no todos tienen el mismo juicio de valor, ¿no? claro, La audiencia es diversa y sí, las siempre, bueno, respuestas son los diferentes. juicios. Claro, Sí, sí. Pero cuando pienso yo, ¿no? Cuando uno está seguro del trabajo que hace, de la preparación que ha hecho, bueno, vas con esa seguridad también. Siempre está, como decimos, el miedo de, bueno, eh, de no hacerlo como tú lo has preparado. Pero claro, cuando uno tiene esa seguridad, yo creo que eso ayuda bastante también. ok. Ahora, eh, tú particularmente piensas que regresas a Venezuela con la idea de constituir una compañía de teatro allá o prefieres más bien ver si logras crear una que se internacionalice, porque eso también tengo entendido pues que se juega mucho en Europa, ¿no? Son compañías que van de país en país llevando unos espectáculos excepcionales de mucha profundidad, de mucha interconexión cultural de una nación con las otras, ¿no? Si tú Claro, te has porque planteado eso en forma bien robusta. sí, sí, bueno, aquí hay muchos festivales, bueno, no solo acá, en Latinoamérica también. Entonces, los festivales permiten de ir a ver qué teatro se está haciendo en otros lugares, de compartir lo que se está creando con otra gente. Yo creo que ese intercambio es muy importante para los que hacemos teatro, porque claro, a diferencia del cine, uno no siempre se entera de qué obra está pasando, qué teatro se está haciendo en otros lugares. Ahora, con estos festivales eso ayuda mucho. Yo particularmente, si tengo un sueño, a mí me gustaría, y ya lo conversaba con mi mamá, regresar a Margarita en algún momento y quizás montar una escuela de teatro o un centro cultural Bueno, allí. mira tú que con su connotación turística, si algún día se rescata y llega a ser un turismo de fortaleza, yo creo que el teatro cuenta mucho en ese tipo de ambientes, ¿no? Para los visitantes y para los nativos también. Y sería un mercado importante, ¿no? O sea, ojalá que seas tú la primera, pues la pionera, de verdad, pues en instalar un teatro de caché, como se dice en criollo, ¿no? Allá en Margarita, Sí, una vez que te lleves todos esos aprendizajes para allá, ¿no? Y sí, que me bueno, encantaría. y que de Margarita también trampolines al resto del país. Claro, claro. En Caracas también, bueno, yo trabajé mucho tiempo en Caracas y también es un lugar muy valioso para mí. Me gustaría en algún momento regresar, sí, totalmente. Creo que ¿Cómo, también es como cómo, necesario. cómo manejas la nostalgia? Pues la nostalgia va y viene, digamos. Yo quería justamente el tiempo de la pandemia ir a Venezuela y por toda la situación no pude y espero ir pronto porque ya siento que necesito, ¿no? Estar en mi país, ver a mi gente, a mis amigos, a mi familia. No siempre es fácil, además porque uno viene, bueno, yo vengo de Margarita, ¿sabes? Con calor, la gente es como súper humana, cercana, entonces llega a un lugar donde, bueno, están las cuatro estaciones, donde hace frío por lo menos 7 meses al año. Sí, Y sí, eso es difícil acostumbrarse a eso, claro, porque claro, es contra natura, o sea, no, sí, no es de donde yo vengo. lógico, lógico. Entonces, creo que yo, bueno, yo me agarro de mis objetivos, de lo que he venido a hacer, de la gente que me rodea, y eso es lo que quizás me motiva, ¿no? A continuar, pero yo siento que la nostalgia siempre está, Venezuela siempre está presente en mí. Claro, pero qué tiempo crees que te falta para tú sentir consolidada la intención que llevaste de formarte suficientemente para que cuando regreses puedas emprender de alguna manera un proyecto de esa naturaleza? Porque ir y volver sería lo ideal para que termines justamente en el momento en que se den las facilidades, porque sí, a uno le hace falta pues la cercanía con los suyos de vez en cuando esté en una cosa como esta, ¿no? Pero por lo menos en las primeras de cambio, o sea, has alcanzado ya una meta que tú crees que sea suficiente como para llevarte esos aprendizajes y arrancar de una vez tu proyecto personal allá, o requerirías de un tiempo más. Yo creo que justamente el año pasado, yo creo que la meta, yo hice una maestría de teatro acá, Ah, ok. ¿no? Ya la parte súper Ah, bueno, teórica, ya eso es donde importante. Académicamente ya tienes la exacto. sí, Ok. yo pienso que esa parte ya está, digamos, terminada, entonces ahora viene una nueva etapa que es donde yo quiero ya
practicarme, donde yo quiero montar mis obras de teatro, mías, o sea, propias, de las que yo desee, y empezar a mover eso, empezar a trabajar eso. Eso es lo donde yo me siento ahora. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, yo podría regresar a Venezuela, no sé, pronto, en unos 2 años, no sé exactamente en cuánto tiempo, pero en Ya, ese sentido ya siento que, ya lista para armar tu emprendimiento. sí, yo siento que ya estoy en Bueno, esa etapa donde también lo necesito, pues. eso es importante, por eso yo quería hacer hincapié en que conversar contigo sirva para los que todavía están afuera forzosamente, que todavía no tienen la posibilidad de regresar porque las circunstancias no están dadas, que aprovechen ese tiempo como lo estás aprovechando tú para formarse en cualquier disciplina profesional, técnica, de oficio, lo que sea, pues para regresar con las herramientas necesarias a fin de darle un aporte distinto y novedoso al país que se perdió en el camino, ¿no? Entonces, por eso yo quería pues conversar contigo porque parece mentira, pero el arte no es fácil para comenzar por allí diciéndolo en forma clara. Si el arte es difícil, cualquier otro oficio, cualquier otra actividad es idénticamente igual de compleja. Entonces, Sí, regresar después de haber estado afuera y desaprovechar que los países donde estemos nos dan la oportunidad de aprender cosas novedosas, o sea, sería lo razonable, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, yo creo pues que conversar contigo hoy me ha permitido de alguna manera dejar un mensaje positivo para que los venezolanos, donde quiera que estén hoy día, pues, yo dentro de ellos, pero ya la experiencia mía viene de otro orden, pues, ¿no? Por edad sí. y por ejercicio, pero, y es el periodismo, lo puedo ejercer en cualquier parte si Claro. alcanzo las credenciales necesarias. Pero si no, pues hoy día los medios de comunicación virtuales también permiten que uno ejercite cualquier actividad en forma eficiente y en forma aceptable para una audiencia extendida, ¿no? Entonces yo creo que por distintas vías tú tienes la preparación ya inclusive en las redes también para que si continúa esto de la pandemia, pues tú puedas de alguna manera utilizar esa herramienta comunicacional para tus fines del teatro y dictar unas cátedras también por las redes. O sea, que te lleva una cantidad de aprendizajes novedosos, innovadores, que yo creo que, pues, que de alguna manera yo quería poner de relieve para que todos los demás hagan lo mismo, ¿no? Sí, es cierto. Justamente cuando usted hablaba me acordé de durante la pandemia, como bueno, estábamos todos encerrados, el teatro es un arte que se hace en vivo con el público allí presente y eso era imposible, entonces surgió una, digamos, nueva forma de... Mucha gente dice que no es teatro, otros dicen que bueno, que es como... Sí, es una forma extraña que todavía no se sabe qué es, pero bueno, donde tú presentas la obra de teatro en Zoom Claro. o en una plataforma así, las personas desde sus casas pueden ver. Exacto, no, yo he visto inclusive coros de 150 personas, pues, interpretando una melodía, pues, en simultáneo, pues, y luego hacen las ediciones respectivas y aquello es maravilloso y ni se nota, pues, los altibajos, ¿no? Eso es Claro, sorprendente. bueno, son opciones. Uno se adapta también a la Claro. realidad, ¿no? Y hay que hacerlo para no quedarse quizás atrás o en alguna Y, concepción como y que sigue siendo superpurista. mejor, y sigue siendo mejor que estar ocioso, pues, por lo menos más Claro, es productivo. mejor, Y, es cierto, es sí, mejor que nada, digamos. Pero bueno, el teatro como tal, su esencia es que haya un público presente desde luego, sí. Pero bueno, ya para las la realidad. circunstancias, esta es una circunstancia especial, pero volverá a la calle, volverá a los escenarios, pues, y ya tú estás preparada suficientemente para ello. Y bueno, yo como venezolano y margariteño también, pues, me contento mucho en que estés logrando tus objetivos, que tu familia esté contenta también, que es muy importante, y que sepan, pues, que estás aprovechando el tiempo en forma positiva, engrandecedora, y desde luego, pues, dejarte abierta esta tribuna de ojo con eso televisión para cuando tú quieras, pues, y si necesitas poner en las redes, pues, tus producciones y tienes una edición completa, me la mandas y yo la difundo perfectamente bien. Yo tengo una multimedia donde está el canal y están otros elementos comunicacionales allí. Así que, pues, bueno, bien Muchas importante gracias. para mí haber conversado contigo. Para Eh, mí también. Muchas gracias por me la agrada, invitación. sí, me agrada tu gentileza, tu dulzura, tu forma de comunicar, que son esenciales, pues, para ese oficio que ejerces y esa profesión que estás buscando consolidar.
Y gracias por valorar también el teatro, ¿no? Y las personas que hacemos este oficio tan antiguo como usted dijo. Sí, porque bueno, de alguna manera estamos emparentados, es una forma de comunicación también como lo es el periodismo, como lo es cualquier otra, ¿no? Como es la radio, Sí, ¿ok? Entonces, bueno, nos apoyamos los unos a los otros, porque nuestra así misión es es. justamente, o sea, generar el positivismo en cualquier esfera donde nos encontremos, ¿ok? Muchas gracias. Entonces, bueno, cuídese mucho, siga preparándose y yo creo que hemos logrado el objetivo de hoy y queda abierta, pues te reitero, esa posibilidad de que sepas que esta multimedia existe, es venezolana, es margariteño también, creada y diseñada por mí y otros amigos más, de manera que te sirva pues como una plataforma en el momento que así lo requieras. Perfecto, muchísimas gracias y estamos en contacto. Sí, ya tú tienes mi número, tienes mi correo, tienes todo, sin miramiento. Cuando te parezca pues que puedo serle útil, aprovecha pues y te pones en contacto y ahí vamos. ¿Ok? Bueno, muchas gracias entonces, que esté bien. Igual, cuídese pues. Un abrazo. Hasta pronto. Hasta pronto. Chao. Chao.